El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pidió ayuda al Comité Internacional de la Cruz Roja para proporcionar alimentos y atención médica a los rehenes israelíes retenidos en Gaza, escenario de una catástrofe humanitaria. La publicación de 3 videos que muestran a 2 rehenes israelíes demacrados reavivó en Israel el debate sobre la necesidad de alcanzar rápidamente un acuerdo para liberar a los cautivos secuestrados durante el ataque terrorista de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023. Hamás, organización considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, afirmó que solo permitirá que la Cruz Roja tenga acceso a los rehenes israelíes en Gaza si se habilitan corredores humanitarios en el territorio palestino. Un complejo escenario que queremos analizar hoy en DB Actualidad en Análisis con la periodista desde Tel Aviv, Maya Siminovich, y Adrián Krupnik, doctor en Historia e investigador de la Universidad de Tel Aviv. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y Maya, comienzo contigo. Me gustaría que nos acerques al ambiente que se está viviendo en Israel, porque las protestas de este fin de semana congregaron a más asistentes de lo habitual, ¿no? ¿Cómo lo viviste? En realidad, sí, este fin de semana hubo mucha gente que se manifestó, pero no, también la semana anterior, y esto va de manera fluctuante. Llevamos 22 meses de guerra, de estas manifestaciones tal vez el mismo tiempo, quizás un poquito menos, todos los sábados de manera infaltable. No, hay estas manifestaciones no solo en Tel Aviv, sino que también en otras ciudades, de manera que a veces son masivas y a veces son un poco menos. Masivo dentro de los parámetros israelíes, sí, que no es que salen 1 millón de personas, esto ya no pasa en los últimos tiempos y esto es una cosa que también sería interesante tocar. El sábado fue una manifestación, otra manifestación dramática, muy dramática, en la que los familiares ya no tienen palabras. Hace tiempo que no tenían, pero ahora ya no saben, dicen que no aguantan más, explican que los padres no han podido ver esos vídeos. Realmente los vídeos que has mencionado de los 2 secuestrados muestran una cosa que nadie quiere ver y que es totalmente desolador. También hubo mucho debate entre si mostrarlo o no mostrarlo al público. Es todo muy complejo y muy doloroso. Y la gente acabó viéndolos y salieron a las calles a gritar una vez más que se acabe la guerra. Estos manifestantes en particular lo que quieren es que se acabe la guerra para que se devuelvan los rehenes. Estos manifestantes, digo, los que son los familiares de los rehenes. Pero hay muchos otros grupos que se unen a este grupo tan importante para pedir el fin de la guerra, punto. Desgarradoras imágenes, como lo dices, por las que Benjamín Netanyahu pidió ayuda a la Cruz Roja para proporcionar ayuda a estos rehenes en Gaza. Adrián, voy contigo. ¿Cómo interpretas esta respuesta? ¿Se trata de un cambio de estrategia o una respuesta a la creciente presión pública? Porque era el propio gobierno de Netanyahu que estaba poniendo trabas a la entrada de organizaciones internacionales. Bueno, aquí en realidad estamos ante el problema histórico de una organización terrorista que utiliza las herramientas del sistema internacional a su favor, pero en cambio se ve exenta de todo tipo de presión por parte de estas. Desde el principio, la Cruz Roja no pudo, no fue capaz de llegar a los rehenes, de revisar cuál era la situación de todos los cautivos en Gaza. Y lo que hace Netanyahu es simplemente un llamado de atención hacia la comunidad internacional, hacia la Cruz Roja. Pero el tema de esto está vinculado, tú lo vinculabas en tu pregunta al tema del ingreso de alimentos y demás. La misma organización Hamás hace todo lo posible para sabotear la situación humanitaria porque son una organización terrorista. Realmente cuando lo que comentaba Maya es para ellos un éxito, que la sociedad israelí esté atravesando problemas, que haya una campaña internacional de mucho descontento contra Israel, todos esos son éxitos de Hamás. Entonces ellos no tienen por qué cambiar su estrategia de difusión de propaganda de videos y de contribuir a un mayor malestar de su propia población.
Pero Adrián, por ejemplo, la propia Media Luna Roja, el equivalente de la Cruz Roja en países de mayoría musulmana, denunció ayer, día domingo, un ataque en Gaza, incluso murió uno de sus empleados. Entonces, ¿cómo se justifica esta respuesta de Benjamín Netanyahu si estas organizaciones han tenido severas complicaciones y problemas para operar en la Franja de Gaza? Bueno, es un territorio completamente difícil. Yo no estoy diciendo que aquí haya una situación ideal, no la hay. La situación es dramática. Ahora, también quiero recordar que las propias organizaciones de las Naciones Unidas estuvieron infiltradas por terroristas de Hamás para perpetrar el atentado del 7 de octubre. Y esas mismas organizaciones no han podido resolver los problemas de los palestinos no desde el 7 de octubre del 2023, sino desde la década del 40. Entonces, lo que vemos es son organizaciones también que muchas veces, aún con muy buenas intenciones, contribuyen a desinformar. Yo el otro día veía una entrevista de un representante de UNICEF que hablaba de los niños, y por supuesto que la situación de los niños en Gaza es terrible, por supuesto que sí. Ahora, estaría bueno que aclare en su reportaje que la definición de UNICEF cuando se refieren a niños es todo menor de 18 años. Ahora, no vamos a ser ingenuos, no vamos a creer que en Hamas no hay personas menores de 18 años. Entonces, hay aquí, como digo desde el principio, Hamas utiliza muy inteligentemente la estructura del sistema internacional, que está muy debilitada, muy desprestigiada, la utiliza muy bien a su favor y la utiliza muy bien para ejercer presión sobre Israel. Ahora, entiendo muy bien esa crítica a lo que se refiere. Entiendo a lo que se refiere, Adrián, pero por esa misma crítica a las organizaciones internacionales, Estados Unidos e Israel implementaron su propio modelo de distribución de ayuda de alimentos, y lo que hemos visto son imágenes catastróficas y cientos de muertos en los centros de distribución. Entonces, ¿ha podido dar Israel esa respuesta que usted dice las organizaciones no han podido dar? No, claro que no. Yo lo que estoy diciendo es que justamente cuando Netanyahu se refiere a la Cruz Roja, estaría bueno que, así como el primer ministro francés amenaza, porque lo ha planteado como una amenaza, reconocer el Estado palestino, estaría bueno que, por ejemplo, se quisieran involucrar en mejorar la distribución del alimento al interior de Gaza o cuestiones similares. Pero como digo, la comunidad internacional funciona para criticar y para ejercer presión, pero no ha sabido o no ha podido o no ha querido hacer que las cosas funcionen mejor dentro de Gaza. La situación ya era terrible mucho antes, desde que Israel tomara el control con los Estados Unidos de la distribución de alimentos al interior. No vamos a ser ingenuos. Hamas utiliza el alimento como un elemento de poder. A ellos no les falta nada. Se aprecia en el último video, se aprecia la mano de uno de los terroristas que está grabando o que está al lado del muchacho que está en el túnel, y se ve la mano de una persona bien alimentada. A los terroristas no les falta nada y muchas veces son ellos quienes generan los disturbios. Entiendo su punto, así como Israel denuncia de que Hamás está controlando y prohibiendo la entrada de alimentos. Por el otro lado, organizaciones afirman de que el bloqueo hace imposible la distribución de alimentos, y que incluso organizaciones internacionales, ONGs israelíes, se refirieron a lo que está haciendo Israel como a un genocidio. Pero ya me gustaría que retomemos eso más adelante. También lo que mencionaba sobre la presión internacional. Me gustaría ir contigo, Maya, porque Hamás afirma que solo dejará que la Cruz Roja acceda a los rehenes en Gaza si se abren corredores humanitarios. ¿Está el gobierno de Netanyahu realmente dispuesto a hacer eso? ¿Tú cómo lo ves, que has estado cubriendo estas noticias? En realidad creo que todo es posible. Como decía Adrián y como decías, Nicole, la presión internacional en realidad lo es todo. Y creo que el gran fracaso de toda esta crisis, entre comillas, cuando es algo muchísimo peor, desde el 7 de octubre, tiene que ver con el agresor, sin lugar a dudas, primero. Segundo,
con Israel la manera en que llevó a cabo las cosas, haciendo exactamente lo que jamás esperaba de ellos. Jamás esperaba invitarlo a luchar en su territorio de la manera en que está sucediendo ahora. Para mí el fracaso no es solamente del segundo agresor Israel, sino que de la comunidad internacional, que no pudo ver esto que se iba a desarrollar si se veía. Se podía ver que esto iba a suceder de esa manera. Y toda la constelación de las naciones civilizadas, que es verdad que muy poquito han contribuido y contribuyen ahora también muy poco a que esto acabe de una vez. Pero se podía haber evitado, se podía haber detenido, se podían haber hecho 1,5 millones de cosas antes de llegar a la situación en la que estamos ahora. Ahora Netanyahu actúa bajo presión, sin lugar a dudas, bajo presión de sus socios de gobierno, bajo presión de Trump. La presión del público creo que es algo que le importa bastante poco. Y creo que abrir o no abrir corredores humanitarios, sea lo que significa eso dentro de los millones de conceptos con poco sentido dentro de esta guerra y de todas, es que va a permitir más ayuda, más vigilancia en algunos lugares. No es algo que no se pueda permitir, o sea, es algo que puede hacer, igual que ahora que están tirando ayuda a cuentagotas, es algo que este gobierno de Netanyahu puede permitírselo, sin todavía hacer que sus socios de gobierno, los que no desean que esto esté pasando, dejen la coalición y se desmorone el gobierno antes de las elecciones del próximo octubre de 2026. Dicho esto, todas estas cosas son muy pequeñitas. Incluso si abren corredores humanitarios de nuevo, sea lo que fuere, y entrase muchísima más comida, que es lo que hace falta. Hace falta que haya una inundación de comida, porque el problema de la hambruna no es que no hay nada de comida para nadie, es que hay sectores de la población que no tienen alcance a nada y otros que sí. Y esa es la definición de hambruna en todos lados, en Etiopía, en todos los lugares donde ha habido. Sudán. El asunto es una decisión política, como todo lo que está pasando ahora. Entonces, en el momento en que sí se permitan esos corredores humanitarios, se proteja la ayuda humanitaria de todas las milicias armadas, que hay muchas, además de Hamas, que están saqueándolas, hay que hacer algo para que esa gente que no ha comido en ni se sabe cuánto tiempo no se muera en la primera cucharada de lo que sea que vayan a comer. Hace falta toda una infraestructura de sanidad, de apoyo, de nutrición y de cuidado, que no es solamente tirar comida por los cielos. Por eso mismo, abrir corredores humanitarios, pues sí, es algo que seguramente puede hacer en este momento. Pensar en después, en que no se muera toda esa gente y en que haya un futuro para Gaza, no parece que está en los planes de este gobierno por ahora. Netanyahu, que enfrenta una fuerte presión en Israel para conseguir la liberación de los rehenes, se refirió este fin de semana a las imágenes publicadas. Además de pedirle ayuda a la Cruz Roja, como lo estábamos mencionando, habló específicamente de Hamas. Escuchemos esas últimas declaraciones del primer ministro israelí y continuamos con la conversación. Cuando veo estos videos publicados por Hamas, entiendo perfectamente lo que quieren. Ellos no quieren llegar a un acuerdo. Quieren quebrarnos con estos videos horribles y con la propaganda del terror que están difundiendo por todo el mundo, pero no nos doblegaremos. Estoy aún más decidido a liberar a nuestros rehenes, a eliminar a Hamas y a garantizar que Gaza deje de ser una amenaza para el Estado de Israel. Adrián, vuelvo contigo. Netanyahu asegura que lo que quiere Hamas es quebrarlos, lo acabamos de escuchar, y parece descartar la posibilidad de un acuerdo como los que hubo en el pasado. Por su parte, los familiares de los rehenes y los manifestantes piden un acuerdo. ¿Cómo valoras tú la presión pública sobre el primer ministro israelí? Bueno, yo creo que al margen de quién ocupe el lugar de primer ministro, porque yo en esto realmente creo que si cambiásemos a Netanyahu por cualquier otra persona, los dilemas para el Estado de Israel hoy serían los mismos, más allá de pequeños detalles. Eso es lo que yo creo, estoy convencido de eso. Déjame que te diga que hoy la sociedad israelí está atravesando una contradicción entre la razón de Estado, lo que es bueno para el Estado y lo que es bueno para los individuos. Eso pasa en muchos países. Aquí, durante mucho tiempo existió el principio de que con los terroristas no se negociaba, porque se creía, con razón, que cuando se negocia con un terrorista lo que se hace es entrar en la lógica del terrorista, premiarlo y estimularlo a que repita su proceder. Eso en Israel había siempre sido así hasta el año 2011, cuando Gilad Shalit, un soldado que estuvo cautivo durante 5 años, fue liberado y cambiado por más de 1.000 presos que tenía Israel.
entre los liberados estuvo Sinwar, el que fue luego el líder y el ideólogo de todo lo que estamos viendo hoy. Entonces, claro, la presión social de los familiares, por supuesto que yo la puedo entender, todos la entendemos. Una madre, un padre, un hermano, lo único que quieren es que liberen a su familiar. Ahora, todo lo que estamos viendo y la propaganda de los videos y demás es la lógica del terrorismo. Y lo que hace Hamas al decir que van a permitir el ingreso de la Cruz Roja, pero solo si hay corredores humanitarios, no es más que establecer el principio de que ellos son quienes tienen la autoridad. Después, si se les concediesen los corredores humanitarios, pedirían otra cosa o encontrarían otra razón. De lo que se trata es de mantener esta dinámica en la que uno tiene que acomodarse a la demanda del terrorista. Y esta, lamentablemente, esto es, hablamos hoy en todo el mundo de que se debilitan las democracias, de distintas maneras en distintos países. Esta es la manera terrible en que la estamos viendo en el Medio Oriente. En el caso de Israel, la democracia israelí está sufriendo cada día un golpe nuevo a sus instituciones por esta cuestión. Pero si alguien cree que de todo esto va a salir algo bueno para el pueblo palestino, está muy equivocado. De todo esto Pero no va a salir Adrián, nada bueno para el pueblo palestino. Adrián, volviendo al tema específico de los rehenes, más de 100 rehenes han logrado ser liberados consecuencia de los acuerdos a los que ha llegado el gobierno israelí y el grupo terrorista Hamas. Solo 8 han sido liberados por operaciones israelíes. ¿Por qué pareciera ser que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ahora no se muestre dispuesto a llegar a un nuevo acuerdo con Hamas, y sí lo ha hecho en meses anteriores? Bueno, las partes que estuvieron en las negociaciones, siempre cada cual acusó a la otra de ser quien la saboteaba. Yo realmente no conozco los entretelones de esas negociaciones. Lo que sí estamos viendo estos días es que los Estados Unidos y Netanyahu estaban alineados en la idea de no más acuerdos parciales, liberen a todos y hablamos. Realmente yo no conozco los entretelones de esas negociaciones. Lo que sí le puedo decir es que estamos en una lógica en la que el terrorismo ha impuesto sus reglas. Y lo que Netanyahu se propuso desde el principio, y gran parte de la sociedad lo acompañó, es que Hamas no puede seguir gobernando la Franja de Gaza. Al margen de si va a haber un acuerdo de liberación de rehenes o no, Hamas no va a poder seguir gobernando la Franja de Gaza. Eso es lo que se propone Israel como Estado democrático que pretende defenderse. Porque, en definitiva, estamos hablando de qué herramientas tiene un Estado para defenderse a sí mismo. Entiendo. Maya, me gustaría volver contigo en cuanto a la liberación de los rehenes. Los familiares de los rehenes y los manifestantes piden un acuerdo. ¿Qué dirías tú? ¿Cómo valoras la presión pública sobre el primer ministro? ¿Hay opciones de que se llegue a un acuerdo en las siguientes semanas? No tengo ni la menor idea. Yo creo que no, que realmente no pienso yo, sino que piensa la mayor parte de la opinión pública. Y hoy mismo han publicado un vídeo 19 altos oficiales del ejército, jefes del Estado Mayor, jefe del Mossad, que es el servicio de información exterior, jefe del Shin Bet, que es el servicio de información y seguridad interior, comisionados de la policía, 19 hombres que han estado en esos cargos durante muchos años. Han hecho un vídeo en el que están diciendo que esta guerra tiene que terminar ya, tenía que haber terminado hace más de un año. Que los objetivos bélicos se han cumplido, que si se está prolongando es puramente por razones políticas, y además se están diciendo que quien tenga la fantasía de que a Hamas se le puede vencer, ganar, estallar el último túnel, derribar el último almacén de armas, vive una fantasía. Esto lo dicen estos señores que han estado dirigiendo precisamente estas agencias que se dedicaban a esto que hemos dicho, a la guerra. No son solo ellos de repente es muy relevante pues porque son 19 personajes que uno tal vez no espera que salgan con esto, se espera más de los artistas, que hubo ayer una carta de 2.600 artistas que lo dijeron, y escritores, claro, y cantantes, y también médicos, y también... De manera que hay una postura israelí que está señalando que realmente
la mayor parte de Israel, de los israelíes, piensan que esta guerra es, como dice Adrián, algo que tenía que suceder. Es un país defendiéndose. Esto no se pone en cuestión aquí todavía. O tal vez nunca se vaya a poner en cuestión. La cuestión es que se le está pidiendo a este gobierno por todas las maneras posibles que se acabe ya esta guerra. Todas las encuestas muestran de manera bastante consistente que entre el 70 y el 80% de la gente quiere que se acabe la guerra. Con matices. Unos quieren que se acabe la guerra para que vuelvan a los rehenes y después hagan lo que quieran, otros quieren que se acabe la guerra porque la encuentran injusta de todo punto de vista. Hay diferentes posturas. Pero sí, claro que hay un respaldo para que esto no continúe fracturando la sociedad y para que se pueda alcanzar algún acuerdo en el que la gente que continúa viva en Gaza, de los secuestrados, se cree que son 20, puedan salir. Se trata de llegar a un acuerdo y con los enemigos, terroristas, no terroristas, estados, lo que sea, se llegan a acuerdos porque sabemos que el acabar con todos ellos es imposible. Por eso resulta incluso un poco ridículo y patético que estemos hablando de esto todo el tiempo como si hubiera un final bélico a esta situación que claramente no la tiene, y no lo digo yo. Y Maya, ¿y por qué el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no cede a estas peticiones? ¿Hay otras voces al interior de la coalición de gobierno en Israel? Sí, hay otras voces, no se oyen tanto porque, según se entiende, yo tampoco sé, no conozco a Netanyahu personalmente, pero por lo que se deja traslucir es que no es la persona más flexible y ahí se ha rodeado de gente que lo apoya y lo consiente y está con él. De todas las maneras posibles. No puede ser seguramente de otra manera este tipo de gobierno. Y él tiene unos ministros que abiertamente quieren conquistar Gaza y repoblarla de judíos. Hay otros que no dicen nada, hay otros que tiene un poco de todo, pero no tiene ninguna oposición, evidentemente, dentro de su coalición de gobierno. Tiene oposición para otras cosas. Tiene oposición para los que no quieren que los ultraortodoxos vayan y cumplan el ejército, como el resto de la población. En ese tipo de cosas sí, pero en lo que está sucediendo ahora, la oposición, mentira, hubo líderes ultraortodoxos que también dijeron que el bien supremo es devolver a los rehenes también a costa de detener la guerra, pero eso se cayó hace unos meses. De manera que sí, hay diferentes pensamientos, pero hay un pensamiento único, que es el que estamos experimentando todos. Y Adrián, ya para ir terminando, Netanyahu por un lado le pide ayuda a la Cruz Roja, por el otro lado dijo este fin de semana que su país intensificará su campaña militar contra Hamás en Gaza tras la publicación de estas desgarradoras imágenes de los rehenes demacrados. Por un lado me pregunto, ¿tiene el respaldo público para hacer eso? Y por el otro lado me pregunto, ¿es la ofensiva más eficiente para eliminar a Hamás? Llevamos 22 meses de guerra. En julio se superaron los 60.000 muertos, según las cifras entregadas por Hamás. ¿Es este el camino? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, realmente lo que estamos viendo es horrible. Yo no sé cuál era un camino mejor, lamentablemente. El camino, lo que estamos viendo es horrible. Y evidentemente Netanyahu está dispuesto a continuar combatiendo a Hamás. Yo quiero agregar algo que me quedó pendiente. Los líderes políticos de Hamas viven en Turquía actualmente y en Qatar. No están sufriendo ni un poquito de lo que vemos por tele cuando pensamos en el sufrimiento de los chicos de Gaza. Los líderes de Hamas están en Qatar y en Turquía haciendo política. Y en Entonces, Argentina ¿por qué hay el un gobierno refrán. israelí? Pero entonces, ¿por qué el gobierno israelí continúa con esta brutal ofensiva en Gaza si ni siquiera están ahí los líderes? No, bueno, porque los combatientes obedecen al liderazgo político. Esto es algo que yo quería reafirmar. Eh, Cuando hablamos de negociaciones o de acuerdos o de diplomacia, estamos acostumbrados a pensar entre estados, entre organizaciones políticas. Realmente yo creo que nos cuesta mucho entender a la audiencia en general que Hamas es una organización terrorista cuya plataforma es destruir al Estado de Israel, que tiene una motivación religiosa basada en cuestiones de su propia interpretación de sus textos sagrados, y que todo lo que hacen para negociar es ganar tiempo. Eso es muy difícil de entenderlo, mucha gente no lo cree.
creerán algunos que me escuchen que estoy hablando cualquier tontería para justificar a Netanyahu. La verdad es que yo no tengo por Netanyahu ningún sentimiento en particular. Realmente creo que Hamas no es una organización que esté buscando construir un Estado o llevar adelante negociaciones para que ese Estado sea mejor. No, aquí hay una organización terrorista que combate de manera suicida, como lo hemos visto, y que no tiene inconvenientes en llevar a la catástrofe a su propia población. Yo realmente no sé, no me dedico a temas militares y creo que la humanidad no se ha enfrentado con un desafío semejante. Entonces, cuando tú me recalcas la devastación y la catástrofe que estamos viendo, yo estoy de acuerdo, esto es una catástrofe, esto es una catástrofe. Y ahora, yo no sé qué se hace con esto. Y esta catástrofe no empezó con la guerra de Israel, porque cuando Hamas estaba educando a los niños hace 10 años para que hoy tengan un arma y tengan rehenes, eso ya era una catástrofe. Maya, y para ya ir terminando, me gustaría hacerte la misma pregunta que le acabo de hacer a Adrián. Según este último anuncio de Netanyahu, que busca intensificar su campaña militar contra Hamas en Gaza, tras estos videos, te pregunto, ¿tiene el respaldo público para hacer esto? ¿Qué has podido recoger? No, no parece que tenga respaldo público, por lo que decía antes, que hay un porcentaje de la población muy alto, decimos todo el rato entre el 70 y el 80, que no quiere que continúe la guerra. Eso ya es suficiente, aparte de todas las manifestaciones de gente relevante, escritores, médicos, políticos, jefes de seguridad de todas las agencias de seguridad de este país. Dijo ayer Yair Lapid, que es el jefe de la oposición de centro, que esta guerra no tiene respaldo popular. No, parece que no la tiene, pero tampoco parece que sea muy relevante que lo tenga o que no lo tenga, porque la guerra continúa. Y si el efecto de unos vídeos horribles de dos pobres chicos secuestrados en un día cualquiera tiene el efecto de desgarrar a la sociedad israelí, pero en Netanyahu incrementar el poder bélico para rescatar a rehenes, que como hemos dicho es algo muy infrecuente, ha pasado muy poco, y también al coste de muchos cientos de vidas de palestinos en el camino, pues es difícil llegar a conclusiones diferentes a las que de verdad los rehenes no son una prioridad. No lo son. De hecho, lo dicen muchos miembros del gobierno. Ahora mismo en el Parlamento, en la Knesset, hubo un enfrentamiento entre familiares de rehenes. Los pobres van ahí a gritar, a pedir auxilio y cambio en las políticas, y los parlamentarios de la coalición de gobierno los tratan con un desdén que es muy difícil de ver y de seguir toda esta tragedia, pero queda claro que los rehenes son muy importantes para la sociedad israelí, pero no para el gobierno ni para los objetivos de la guerra. Si bien el ejército está incómodo con todo esto, hace un par de días pidió de manera expresa que fueran dirigidos, que se les diera instrucciones a cómo seguir, cómo continuar, porque los objetivos bélicos están cumplidos. De manera que estamos en una situación súper delicada en la que pilares del Estado no están muy convencidos de lo que hacen. Seguramente no están muy convencidos de hace mucho tiempo, pero parece que está llegando a unos límites bastante intolerables. Se nos acaba el tiempo. Maya Siminovich, periodista desde Tel Aviv, y Adrián Krupnik, doctor en Historia e investigador de la Universidad de Tel Aviv. A los dos, muchísimas gracias por este análisis. Nos vemos hasta una próxima ocasión.